Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a seguir con los temas que teníamos previstos según el cronograma. Lo que vamos a ver hoy es el periodo de la historia argentina que va desde 1880 hasta 1916, el periodo que se suele denominar como conservador o república oligárquica. Para ver este periodo vamos a utilizar como bibliografía el capítulo 1 de El Atlas de la Nueva Historia Argentina de dos autores que se llaman Juan Suriano y Mirta Lobato. Este libro es muy importante porque es el que nos va a acompañar en el recorrido de toda la historia argentina, es el libro con el cual vamos a ver desde 1880 hasta finales de los 90, es decir, en las clases que vienen lo vamos a seguir utilizando. Es un libro que es una adaptación de la cátedra, o sea, el material que ustedes tienen es una adaptación de la cátedra, lo que tienen subido al campus, con lo cual eso facilita su lectura. Esto ya lo habíamos visto con el texto de Marcelo Garabedian, que fue el primero que vimos. Van a ver que el libro se encuentra dividido en capítulos, cada capítulo corresponde a un periodo y además cada capítulo está dividido en tres secciones: la sección política, la sección económica y la sección social. Es decir, que un mismo periodo se ve desde tres perspectivas distintas. El hecho de que veamos tres puntos de vista distintos de este periodo facilita también la lectura porque el texto es bastante reiterativo sobre las cuestiones que son más importantes para pensar cada periodo de la historia argentina. Bueno, como venimos haciendo, les voy a compartir una serie de diapositivas para que ustedes puedan ir visualizando los conceptos más importantes a medida que yo voy hablando. Antes de empezar a analizar esta línea de tiempo, vamos a hacer un breve repaso del video anterior. La clase pasada vimos el periodo de conformación del Estado argentino desde la Revolución de Mayo hasta 1880. Hicimos mención a los conflictos ideológicos de acuerdo a qué modelo de país se buscaba construir y destacamos principalmente dos grandes grupos de ideas. Por un lado, los liberales, que eran los partidarios de la idea de progreso, y por otro lado, los conservadores, que eran partidarios de mantener un status quo, que se oponían a esa idea de progreso y que se oponían también a la centralización de poder en la conformación del Estado argentino. Retomo esta cuestión porque hoy vamos a reutilizar estos términos liberal y conservador, pero con significados un poco diferentes. La clase pasada también mencionamos algunos enfrentamientos por la soberanía, enfrentamientos entre Buenos Aires y el interior. Nos referimos también a los conflictos que permitieron la delimitación del territorio, como por ejemplo la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay o el exterminio de indios con la campaña del desierto. Y por último, estuvimos hablando de la población. Junto con qué modelo de país se pensaba, también se pensaba quiénes deberían conformar ese país. Y principalmente durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, la élite intelectual consideraba que el territorio se debía poblar con inmigrantes europeos. Retomo también esta cuestión porque vamos a ver cómo cambia la postura del Estado argentino con respecto a la inmigración europea de finales del siglo XIX. Ahora sí, entonces vamos a introducir el tema que teníamos para hoy, que es la República Oligárquica o la República Conservadora. Lo primero que van a ver es una línea de tiempo. La idea es que ustedes puedan tener una visión panorámica del periodo que, como verán, abarca desde 1880, que es el año en el cual consideramos que el Estado argentino ya se encuentra consolidado, es el año de la federalización de Buenos Aires y además es el año en el cual asume Julio Argentino Roca como presidente. Y el periodo finaliza en 1916 con la asunción de Hipólito Yrigoyen. Este corte temporal tiene que ver con que durante todos estos años gobierna un mismo partido, el Partido Autonomista Nacional. Es decir, ¿por qué dividimos un periodo desde 1880 hasta 1916? Tiene que ver con eso, con que durante todos estos años, si bien hay sucesión presidencial, esos presidentes pertenecen siempre al mismo partido, que es el Partido Autonomista Nacional. En ese sentido, 1912 es una fecha clave de este periodo, ya que es el año en el cual se sanciona la Ley Sáenz-Peña. La Ley Sáenz-Peña es la que establece el voto secreto, obligatorio, universal, para todos los varones mayores de 18 años. Las mujeres no van a poder votar hasta mediados del siglo XX.
El hecho de que el voto comience a ser secreto implica que nadie puede obligar a otra persona a votar por determinado candidato. El hecho de que empiece a ser obligatorio implica que nadie puede impedir a otro que vaya a votar. Y el hecho de que sea universal tiene que ver con que no se trata de un voto calificado, sino que todos los varones mayores de 18 años, argentinos o nacionalizados, estaban en condición de poder votar a partir de esta ley. Me interesa analizar la primera caracterización que hicimos de este periodo, que tiene que ver con esta idea de conservador. Cuando hablamos de conservadurismo para referirnos al partido autonomista, utilizamos el adjetivo conservador en un sentido distinto al que lo utiliza Ferronato para hablar de las disputas del siglo XIX, o sea, un sentido distinto en el que lo veníamos usando la clase pasada. En este caso, no lo usamos para referirnos a quienes se oponían a la conformación del Estado argentino, sino que lo aplicamos a la élite política que concentra todo el poder. Los gobiernos del PAN, del Partido Autonomista, son conservadores en el sentido de la conservación de poder. Desde el punto de vista ideológico, no son conservadores, se van a acercar más a la ideología liberal. Cuando lean el texto, o si ya lo leyeron, van a ver que durante estos años se llevan a cabo múltiples obras de infraestructura, obras de modernización de las ciudades, se construye, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, también se avanzan con las líneas del ferrocarril. También son liberales desde lo económico, es decir, van a tener en mente la idea de progreso y van a apostar por el libre cambio, que es un concepto fundamental para entender el modelo agroexportador. Con lo cual, cuando los calificamos como conservadores, no lo hacemos en el sentido ideológico, sino que lo hacemos en el sentido de que conservan poder, concentran el poder. El Partido Autonomista, durante todo este periodo, se asegura la sucesión presidencial. A pesar de que hay elecciones, el presidente en mando es quien elige a su sucesor. En el libro de Ferronato, el autor nos explica que dado que el siglo XIX, o sea, el periodo de conformación de los estados-nación en América Latina, fue tan conflictivo, una vez conformados estos estados, se demandaron gobiernos fuertes, gobiernos que concentraran poder y que contrarrestaran con la anarquía del periodo anterior. Nosotros vamos a ver el caso argentino, pero el caso de México también es bastante emblemático para pensar esta idea de concentración de poder. Desde 1876 hasta 1911, en México gobierna un mismo presidente que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobierna hasta la Revolución Mexicana. En el caso argentino, no tenemos un único presidente que gobierna durante todo el periodo, pero sí un mismo partido. Por eso me interesaba comenzar con esta línea de tiempo, para que comencemos a pensar algunas de las problemáticas políticas de la época. Como verán, el periodo comienza con la presidencia de Roca, presidencia durante la cual el poder estaba absolutamente concentrado en el Partido Autonomista, prácticamente no existía una oposición organizada, y finaliza luego de la sanción de la ley Sáenz Peña. Lo que permitió la sanción de esta ley fue llevar a cabo una apertura democrática, es decir, abrir el juego político, romper en cierta forma con esa concentración de poder del Partido Autonomista. Lo que quiero que pensemos entonces, y si quieren pueden parar unos segundos el video para reflexionar un poco sobre esta cuestión, es por qué el Partido Autonomista mismo es el que decide sancionar la ley. O sea, por qué el Partido Autonomista decide realizar esta apertura democrática. ¿Por qué un presidente del Partido Autonomista, que es Roque Sáenz Peña, es quien sanciona una ley que cuarta esa concentración de poder del Partido Autonomista? O sea, una ley que a priori parecería que no beneficia al partido. Para intentar responder esta pregunta, les propongo que lean este periodo teniendo en cuenta principalmente dos cuestiones. Por un lado, las políticas llevadas a cabo por el oficialismo, o sea, por los presidentes del Partido Autonomista, y por otro lado, cómo van surgiendo los grupos opositores. Vamos a ver que, a medida que avanza el periodo, cada vez más sectores se oponen a la concentración de poder del Partido Autonomista. Entonces, sancionar la ley, abrir el panorama político, termina siendo un modo de consensuar con esa oposición.
Esa es la conclusión a la que deberíamos llegar al final de la clase. En la línea de tiempo tienen diferenciados por colores y por ubicación los presidentes del Partido Autonomista, que se encuentran en la parte superior, que se encuentran en la parte de arriba, con un azul más oscuro. Los grupos opositores se encuentran abajo, con un gris más oscuro. Y abajo también, en gris clarito, están anotados los acontecimientos más importantes a los que vamos a hacer mención para referirnos a este periodo. Como verán, aquí tenemos los tres ejes en los que Surán y Lobato dividen el periodo para analizarlo: el eje político, el eje económico y el eje social. Vamos a ir siguiendo este orden. Comenzamos con la política. No vamos a hacer referencia a todas las presidencias, que ustedes las tienen bien desarrolladas en el texto, sino que vamos a referirnos a las presidencias más relevantes para lo que tenemos que ver. Van a ver que los periodos presidenciales duran 6 años. Además, todavía no hay posibilidad de reelección de 2 mandatos consecutivos y el modo de elección es elección indirecta, es decir, se elige a través de colegio electoral. Estas tres cuestiones se mantienen hasta 1994. Esto ya lo vamos a ver al final de la cursada. En 1994 hay una reforma presidencial mediante la cual se establece que los periodos presidenciales van a durar 4 años, que el modo de elección es directo, es decir, se elimina el colegio electoral y se permite la posibilidad de reelección de 2 mandatos consecutivos. Hasta 1994 los periodos presidenciales entonces duran 6 años. Esto es importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a ver de acá en adelante. Nosotros ya estuvimos hablando de que se trata de un régimen conservador en el sentido de que la concentración de poder se encuentra en manos del Partido Autonomista Nacional, pero algo que es muy importante destacar es que durante este periodo hay elecciones. El sufragio en Argentina se establece desde la Constitución de 1853. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habiendo elecciones el Partido Autonomista se asegura esa sucesión presidencial? ¿Cómo habiendo elecciones el presidente en mando elige a su sucesor? Y vamos a ver que eso se puede llevar a cabo mediante principalmente 3 estrategias. O sea, hay 3 estrategias mediante las cuales el Partido Autonomista concentra el poder. La primera es la lista completa. La lista completa quiere decir que el partido que gana las elecciones es el que va a ocupar todos los cargos en el gobierno, y esto implica que no haya representación de las minorías. Otra estrategia son las intervenciones provinciales, es decir, para concentrar el poder, el Partido Autonomista debía asegurarse el apoyo de las provincias. ¿Y cómo se lo aseguraban? Deponiendo a los gobernadores que no fuesen afines al partido. La última estrategia son las prácticas fraudulentas. Cuando hablamos de fraude en este periodo, englobamos todo lo que tiene que ver con métodos violentos para alterar el resultado de las elecciones. Por ejemplo, impedir a las personas que ingresen a votar, obligar a las personas a que voten por determinado candidato. Por eso, a partir de la ley Sanz Peña, cuando el voto se vuelve secreto y obligatorio, estas prácticas fraudulentas ya no pueden llevarse a cabo. Vamos a ver entonces cómo, a medida que se va conformando la oposición, se va a ir dando también un proceso de desconcentración de poder. Nosotros decíamos hace un rato que estos gobiernos son conservadores desde lo político, o sea, conservadores en el sentido de que concentran el poder, pero desde lo ideológico son más afines a la ideología liberal. 2 ejemplos de esto tienen que ver con la modernización, las obras de salubridad y las obras de infraestructura que se llevan a cabo durante estos años, y otro ejemplo muy importante es la secularización. Nosotros ya vimos que es característica distintiva del Estado moderno esta idea de secularización, o sea, esta idea de separación de la política y la religión. Lo que vamos a ver ahora es cómo estos primeros gobiernos del periodo, principalmente el gobierno de Roca, el primer gobierno de Roca y el gobierno de Juárez Celman, llevan a cabo este proceso de secularización expropiándole poderes a la Iglesia. Tiene que ver con un modo de legitimar el poder del Estado. Y esto ya lo vimos también. Nosotros estuvimos hablando de que
Para el Estado moderno no debía haber ninguna otra institución ni ningún otro individuo que compita con el poder del Estado. Entonces, estos gobiernos, principalmente el de Roca y el de Juárez Selman, lo que van a hacer es expropiarle funciones a la Iglesia, o sea, que el Estado empiece a hacerse cargo, que queden bajo órbita del Estado funciones que hasta ese momento pertenecían a la Iglesia. En ese sentido, es importantísimo mencionar la Ley de Educación Común, la Ley 1420, que la sanciona Roca en 1884. Mediante esta ley se establece que la educación pasa a ser gratuita, obligatoria y laica. La Ley de Educación Común es fundamental también para entender el proceso de conformación de la identidad nacional que vamos a hablar cuando nos metamos con la parte de sociedad. Otras leyes importantes son, por ejemplo, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley del Registro Nacional de las Personas, la Ley de la Administración de Cementerios. En el texto de Suriano y Lobato tienen bastantes enumeradas. Son todas funciones que pertenecían a la Iglesia y que pasan al poder del Estado. Si pensamos en cómo se va conformando la oposición durante estos años, este proceso de secularización es clave, porque los primeros grupos opositores van a ser los católicos del Partido Autonomista. Es decir, el sector católico del Partido Autonomista que se opone a la secularización llevada a cabo por Roca y por Juárez Selman va a ser el primer sector que se conforme como opositor al Partido Autonomista. Para pensar este proceso de conformación de la oposición es importantísimo también 1890. En 1890 gobierna Juárez Selman, es un año en el cual se va a dar una crisis económica y esa crisis económica implica el deterioro en el nivel de vida de las personas, con lo cual va a haber un gran descontento social. En oposición al gobierno de Juárez Selman hay un grupo de jóvenes universitarios que organiza una reunión en el Jardín Florida y a partir de este acto se empieza a conformar la primera oposición organizada. A este grupo de jóvenes universitarios se les van a sumar personalidades de la política, como por ejemplo Bartolomé Mitre o Leandro Alem o Bernardo Irigoyen, también los católicos del Partido Autonomista, militares, es decir, la primera oposición organizada va a estar conformada por un grupo muy heterogéneo. El nombre que va a llevar esta organización es la Unión Cívica. Y en 1890 la Unión Cívica organiza la Revolución del Parque. En julio de 1890 estalla la revolución que tuvo como foco la ciudad de Buenos Aires. Lo que reclamaban los revolucionarios era la libertad de sufragio, el respeto por las autonomías provinciales y el establecimiento de la moral administrativa. Es importante tener en cuenta que el objetivo de la Unión Cívica no es gobernar por la fuerza, no es llegar al poder por la fuerza, sino que lo que buscaban era que renunciara Juárez Selman y que se llamara a elecciones garantizando la libertad de sufragio, es decir, garantizando que no iba a haber fraude electoral. La revolución fracasa, Juárez Selman logra sofocar los focos revolucionarios con la ayuda de la policía, pero de todas formas queda muy deslegitimada la figura del presidente, con lo cual, ante la crisis económica y ante la crisis política y social que se estaba viviendo, Juárez Selman renuncia después de la revolución. Una vez que renuncia Juárez Selman, asume Carlos Pellegrini, el vicepresidente. Entonces, en ese sentido, si bien la revolución fracasa, por lo menos logra que Juárez Selman renuncie. Durante la presidencia de Pellegrini, la Unión Cívica tiene que rearmarse después del fracaso revolucionario. En 1991, la Unión Cívica se va a dividir en dos sectores. Por un lado, la Unión Cívica Nacional y por otro lado, la Unión Cívica Radical. Esta división tiene que ver con un pacto llevado a cabo por Julia Argentino Roca y Bartolomé Mitre, es decir, un representante de la Unión Cívica como es Mitre y un representante del Partido Autonomista como es Roca. Roca, durante la presidencia de Juárez Selman, también queda excluido del círculo de poder del Partido Autonomista. Lo que va a hacer Juárez Selman durante su presidencia, y esto también es una característica importante para pensar cómo se va conformando la oposición,
lo que va a hacer es concentrar aún más el poder, es decir, reducir aún más el grupo de poder. Surán y Lobato caracterizan la presidencia de Juárez Celman como un unicato, es decir, un gobierno de una sola persona. Entonces, Roca en cierta forma queda excluido de ese círculo de poder de Juárez Celman y después de la renuncia de Juárez Celman, lo que va a hacer Roca es llevar a cabo un acuerdo con la Unión Cívica. Quienes están de acuerdo con este pacto son los que se van a agrupar bajo la Unión Cívica Nacional o también los acuerdistas. La Unión Cívica Radical, en cambio, es el sector de la Unión Cívica que no está de acuerdo con el pacto Roca-Mitre, es decir, no está de acuerdo con realizar un pacto con el conservadurismo para acceder al poder. La Unión Cívica Radical mantiene la postura revolucionaria. En los años que siguen a 1890, o sea, en los años que siguen a la Revolución del Parque, hay otros intentos revolucionarios en el interior, por ejemplo, en Santa Fe, llevados a cabo por la Unión Cívica Radical. Y en estos intentos revolucionarios, Hipólito Yrigoyen empieza a tomar cada vez más poder, empieza a tener cada vez más fuerza dentro de la Unión Cívica Radical. Entonces, para 1891 ya está conformada la Unión Cívica Radical, que es el partido que va a llegar al poder en 1916, luego de la sanción de la ley Sáenz Peña. Para pensar también este proceso de conformación de la oposición, es importantísimo tener en cuenta la función que van a tener las primeras asociaciones obreras, o sea, cómo se van a ir conformando las primeras asociaciones obreras y cómo ante la acción de esas asociaciones obreras, como por ejemplo la huelga general, el Estado deja de ser indiferente a las problemáticas laborales a principios del siglo XX. Ahora, cuando nos metamos con la parte social, vamos a volver sobre esta cuestión. Aquí tienen una caricatura extraída de El Mosquito, que era un periódico de humor político de la época. Es importantísimo si tenemos en cuenta que hasta la sanción de la ley 1420 y hasta, sobre todo, hasta que esa ley empieza a tener efectos, o sea, hasta que se pueden ver sus efectos, gran parte de la población argentina no se encuentra alfabetizada, con lo cual la caricatura es un medio importantísimo para hacer política. En la caricatura que tienen acá, lo que se ve es cómo se ironiza acerca del voto libre en Buenos Aires. Hace un rato decíamos que las prácticas fraudulentas tenían que ver con esta idea de impedirle el ingreso a los opositores para que votaran, y en esta caricatura lo que tienen reflejado es eso, cómo hay personas armadas que le impiden a los hombres entrar a votar. Pasamos ahora entonces a la cuestión económica, al análisis económico. La clase pasada ya habíamos mencionado la División Internacional del Trabajo, o sea, habíamos hablado de este sistema económico mundial que se encontraba dividido entre países que cumplían distintas funciones. Por un lado estaban los países industrializados, que eran los encargados de la producción de manufacturas, principalmente Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y por otro lado se encontraban los países agroexportadores, que eran los encargados de la extracción de materia prima. Estos países agroexportadores van a ser los países de América Latina. El modelo agroexportador es lo que le permite a Argentina insertarse en el mercado mundial, es decir, ingresa a la División Internacional del Trabajo como principal exportadora de granos, trigo, maíz, lino, avena, centeno, principalmente a Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y Holanda. Más tarde empieza a exportar carne congelada y luego enfriada. Eso a medida que se van instalando los frigoríficos que principalmente eran de capital norteamericano. Los frigoríficos Swift, por ejemplo, que es una empresa que sigue en funcionamiento hoy en día, se instalan más o menos para esa época. Es una empresa norteamericana que se instala en el territorio argentino para esa época. El modelo agroexportador presenta determinadas ventajas en el territorio argentino. O sea, ¿por qué Argentina desarrolla el modelo agroexportador? Tiene que ver con algunas ventajas de índole externa, es lo que mencionábamos recién. El modelo agroexportador es lo que le permite a Argentina insertarse en el mercado mundial.
Por eso es importantísimo tener en cuenta la División Internacional del Trabajo para pensar la economía argentina. Y por otro lado, hay ventajas también que son de índole interna. La extensión territorial, la gran variedad de climas que permiten diversificar la producción y también el hecho de que la mano de obra sea barata, ya que estaba conformada principalmente por inmigrantes. Una gran desventaja que presenta este modelo es la gran dependencia externa. Es decir, es un modelo que depende de las fluctuaciones de precios y de la demanda en el mercado externo. Vamos a ver que el modelo agroexportador durante los primeros años de consolidación del Estado argentino es un modelo económico sumamente próspero. Pero cuando empieza a haber conflictos a nivel internacional, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o la crisis del 30, ya lo vamos a ver en las próximas clases, este modelo entra también en crisis. Es decir, si las potencias europeas están en crisis, dejan de comprar materia prima y dejan de vender manufacturas, con lo cual eso genera que el modelo agroexportador entre en crisis. En 1890 hay una crisis económica durante el gobierno de Juárez Selman, recién la mencionábamos, pero no es una crisis del modelo agroexportador. Es una crisis financiera, una crisis que tiene que ver con la política financiera de Juárez Selman, que es la política que suele denominarse como de bancos garantidos. Juárez Selman lo que hace es descentralizar la emisión monetaria, es decir, le permite a los bancos provinciales que emitan moneda nacional sin tener respaldo. Eso va a generar que la moneda nacional pierda su valor y eso se va a trasladar al nivel de vida de la población. Si la moneda nacional pierde su valor, entonces el salario real de las personas, o sea, lo que las personas pueden consumir con su salario, lo que las personas pueden comprar con su salario, disminuye. Con lo cual, esta crisis que es financiera, repito, no es una crisis del modelo agroexportador, no es una crisis que tiene que ver con la caída de las exportaciones y de las importaciones, sino que es una crisis financiera, va a provocar ese descontento social que va a terminar desembocando en la revolución del parque y la renuncia de Juárez Selman, a la que hacíamos mención cuando hablábamos de la cuestión política. Un elemento fundamental para pensar el desarrollo del modelo agroexportador es el ferrocarril. El ferrocarril empieza a construirse antes de 1880, la clase pasada hicimos mención también a esto, pero es un elemento decisivo para pensar el modelo agroexportador porque permite conectar las diversas economías regionales con la aduana de Buenos Aires. Permite conectar, por ejemplo, la economía azucarera de Tucumán con la aduana de Buenos Aires, permite conectar la economía vitivinícola de la región de Cuyo, por ejemplo. Es decir, lo que va a permitir es que todo lo que se produce en las provincias pueda salir al mar por la aduana de Buenos Aires, pueda exportarse a Europa por la aduana de Buenos Aires. El ferrocarril es un elemento entonces fundamental para pensar la integración económica y por lo tanto para pensar también la integración política y social. Lo que permite el desarrollo del ferrocarril es acortar las distancias. En esta imagen tienen una foto de la estación de Constitución de la época. Lo que me interesa es que vean la magnitud de la construcción. El hecho de que la estación sea tan imponente es una muestra de la importancia que tiene el ferrocarril para esta época. Vamos a meternos entonces ahora sí con el último eje de análisis, que es la sociedad. Ya estuvimos hablando bastante de la llegada de inmigrantes europeos durante las últimas décadas del siglo XIX, con lo cual la sociedad argentina de finales del siglo XIX es una sociedad absolutamente cosmopolita. Los inmigrantes constituyeron la masa de trabajadores de los sectores primarios y secundarios. Vamos a ver que el hecho de que la sociedad sea cosmopolita va a implicar una serie de problemáticas para estos gobiernos acerca de cómo conformar una identidad nacional, o sea, cómo generar un sentimiento de pertenencia en esta sociedad conformada en gran parte por extranjeros que no tenían además el interés de nacionalizarse. Muchos de los inmigrantes que llegaban a Argentina venían no con el objetivo de
radicarse en el país, sino con el objetivo de conseguir un cierto estatus económico y poder regresar a sus países de origen. Este problema de la identidad nacional es un problema del que ya estuvimos hablando bastante cuando hablamos de la definición del Estado moderno. El Estado, para legitimar su poder, necesita que los habitantes de ese territorio reconozcan el poder de ese Estado, y para eso necesita generar un sentimiento de pertenencia en la población. Volvemos acá entonces a la sanción de la Ley de Educación Común. La Ley de Educación Común va a ser fundamental para pensar las políticas que lleva a cabo el Estado para generar un sentimiento de pertenencia en la población. O sea, que los hijos de esos inmigrantes que llegan de Europa tengan que ir a la escuela de manera obligatoria y que en la escuela se les enseñe el idioma que se habla en el país, la historia argentina, las costumbres, etc. Con respecto a la inmigración, también hace un rato mencionábamos que íbamos a referirnos a cómo cambiaba la actitud del Estado argentino con respecto a los inmigrantes. Ya hicimos referencia a que durante la presidencia de Sarmiento y durante la presidencia de Avellaneda se buscaba poblar el territorio con población extranjera, o sea, se buscaba incentivar la llegada de inmigrantes extranjeros, y eso tiene que ver con que se veía en el trabajador europeo el estereotipo de trabajador disciplinado, o sea, el europeo era el que llegaba de trabajar en las fábricas europeas, cumpliendo un horario, siguiendo el ritmo de trabajo de la máquina, con lo cual se lo consideraba mucho más disciplinado y apto para el trabajo que al poblador nativo. Se había generado una especie de oposición entre los estereotipos de el trabajador inmigrante y el trabajador nativo. Si ustedes piensan en la literatura argentina del siglo XIX, se me ocurre que quizás leyeron el Martín Fierro en la escuela. Siempre el gaucho aparece representado o tocando la guitarra o borracho, es decir, siempre aparece en sus ratos de ocio. Esa es una buena muestra de cómo se había generado esta idea del estereotipo del trabajador nativo ocioso en oposición al trabajador inmigrante que venía de una disciplina industrial. Entonces, durante las últimas décadas del siglo XIX, lo que se va a buscar es la llegada del trabajador europeo. A principios del siglo XX, cuando empiezan los primeros conflictos sociales, cuando se empiezan a conformar las primeras asociaciones obreras, el inmigrante va a empezar a ser visto como foco de problema. Es decir, el Estado argentino va a cambiar la visión que tiene del inmigrante como trabajador disciplinado y al contrario lo va a identificar con los grupos activistas. Durante la segunda presidencia de Roca, que abarca desde 1898 hasta 1904, se da la primera huelga general y después de la primera huelga general se conforma la Federación Obrera Argentina, que después va a pasar a llamarse la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. Lo que empieza a detectar el gobierno de Roca es que las asociaciones obreras tienen una ideología principalmente anarquista o socialista. Hay un enfrentamiento entre los grupos anarquistas y socialistas con respecto a cuál es el método de lucha. Los anarquistas están a favor de la huelga general como herramienta de lucha, mientras que los socialistas son contrarios a la huelga general y tienen una tendencia más gradualista o negociadora. Pero más allá de este enfrentamiento entre socialismo y anarquismo, lo que detecta el gobierno argentino es que son ideologías provenientes de Europa. Entonces, los gobiernos conservadores van a identificar la conflictividad social con la llegada de la inmigración europea. Por eso decía que cambia la actitud que tiene el Estado argentino con respecto a los inmigrantes. En el proceso de conformación del Estado, esos inmigrantes se buscan y en cambio, cuando empieza la conflictividad social, se van a empezar a sancionar leyes que van en contra de esa inmigración. Dos leyes muy importantes de este periodo son la Ley de Residencia, que la sanciona Julio Argentino Roca en su segundo mandato, después de la primera huelga general, y mediante esta ley lo que se establecía era la posibilidad de expulsar extranjeros, es decir, se buscaba eliminar a quienes el gobierno consideraba agentes de perturbación social.
Otra ley que es importante es la Ley de Defensa Social. La Ley de Defensa Social establecía que quedaba prohibida la entrada al país de los anarquistas y demás personas que profesen o preconicen el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad. Es importante esta cita textual que les acabo de leer porque la Ley de Defensa Social la sanciona Figueroa Alcorta durante su mandato, después del asesinato del jefe de policía Ramón Falcón en manos de un anarquista. Este asesinato del jefe de policía en manos de un activista anarquista se da en lo que se conoció como la Semana Roja. La Semana Roja fueron una serie de movilizaciones llevadas a cabo por los obreros que se oponían a los preparativos de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo. En 1910 se cumplía el primer centenario de la Revolución de Mayo y el gobierno de Figueroa Alcorta estaba destinando gran parte del presupuesto para los preparativos de los festejos. Ante el deterioro del nivel de vida de la población, los obreros van a movilizarse en oposición a estos festejos. Y en uno de los enfrentamientos que se produce entre la policía y los activistas, un anarquista asesina al jefe de policía. Eso le da el pie al gobierno de Figueroa Alcorta como para sancionar la Ley de Defensa Social. Volvemos entonces a la línea de tiempo para poder responder a la pregunta que nos hicimos al comienzo de la clase. ¿Por qué es el Partido Autonomista? Porque un presidente del Partido Autonomista es quien sanciona la ley Sáenz Peña. Si ustedes se van fijando en la parte de abajo de la línea de tiempo, van a poder apreciar cómo cada vez hay más sectores que se oponen a la concentración de poder. Por empezar, los católicos del Partido Autonomista, la Unión Cívica, que luego se divide en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical, y la fundación de la Federación Obrera Regional Argentina. Vamos a ver la clase que viene que en 1912 también se funda la Federación Agraria Argentina después de una gran movilización que se denominó o que se conoce como el Grito de Alcorta, una movilización de chacareros, o sea, una movilización de arrendatarios en el campo que van a reclamar bajas en los precios de los arrendamientos. Bueno, la clase que viene vamos a ver el periodo radical, el periodo que va desde 1916 hasta 1930 y que comienza con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Y vamos a ver además una introducción al siglo XX, es decir, vamos a hacer mención a cuáles son los acontecimientos internacionales más importantes del siglo XX para pensar los procesos de la historia argentina.